sistema de información humano. Hoy vamos a presentar cómo leer las fórmulas desde el módulo de compensación y laborales. Nuevamente ingresamos con el nombre de la entidad, el usuario y la clave. Y le damos ingresar. Aparece el menú a mano izquierda, le damos compensación y laborales. Importante para leer una fórmula, tenemos que tener el contexto del concepto. Vamos a mirar dos conceptos que se les pagan a los empleados públicos. Uno de ellos es la bonificación por servicios. La bonificación por servicios se paga cada año. Entonces, miremos bonificación por servicios. Recordamos que para nuestros efectos tenemos un mnemónico que es el abreviado del concepto. Le decimos buscar, le decimos consultar. Teniendo el concepto, el contexto del concepto que se paga a un empleado público, yo sé que se va a pagar cada 360 días. Entonces voy a editar, aquí voy a decir esta primera persona, esta primera función que me permite calcular los 360 días, ¿cierto? Que el sistema me genere la banderita para que él pague el concepto cada 360 días. Y este corresponde a una función que está acá, se llama periodo cumplido. Entonces ya estamos hablando de funciones, entonces sabemos que cada función va a cumplir con una labor. En este caso, el periodo cumplido va a buscar el concepto. Entonces, él me pide unos parámetros. Mire, esa función me pide unos parámetros. Me dice qué concepto. Entonces aquí sabemos que es bonce. Y cada cuánto quiere que yo le levante la bandera. O sea, ahí me está diciendo que cada vez que la persona cumpla 360 días, él va a levantar la bandera. Y me dice, según la norma, en el contexto de la normatividad del concepto, me dice que se debe pagar el 35% o el 50% del básico que tenga la persona, la antigüedad y los gastos de representación. Entonces, él va a comparar, va a utilizar una función también que la llamamos la función sí. Trabaja al igual que el Excel, ¿no? Si se da una condición, ¿qué hace por verdadero y qué hace por falso? Entonces acá me dice, si el básico encargo es mayor o igual al límite de la bonificación por servicios, ¿sí? ¿Qué es el límite de la bonificación por servicios? Es una variable. Nuevamente, corresponde al contexto de cómo liquidar este concepto. Entonces, el sistema me permite definir las variables en el sistema. ¿Dónde las defino? Entonces, acá hay una opción que me dice compensación y laborales. Le voy a decir parámetros, le digo variables. Ya están definidas las variables. Aquí le voy a decir, déjeme ver el límite de la bonificación por servicios. Entonces me dice que el límite de la bonificación por servicios, mira, cada bonificación tiene un rango de fecha, ¿cierto? Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. En este momento me dice que para el 1 de enero del 2023 es de 2.338.198. En esta base de datos lo tenemos así. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Él va a decir, si el básico de la persona, el básico que tiene la persona es mayor o igual, si es mayor o igual, si es mayor o igual, si es mayor, solamente va a pagar el 35%. Mira, aquí está la condición, mira que acá estamos trabajando el sí condiciendo. Si el básico es mayor o igual al límite de bonificación por servicios, que en este momento son 2.338.198 según lo vimos allá en la variable, va a pagar el 35% de esta sumatoria, básico, encargo, más antigüedad, más gastos de representación. Pero si es menor, va a pagar el 50%, básico más la antigüedad más los gastos de representación, pagarían el 50%.
Entonces, importante para leer una fórmula tener el contexto, qué hace el concepto realmente. Este concepto, nuevamente les repito, es un concepto que se paga cada año para los empleados públicos y corresponde a hacer una validación del básico que tiene la persona con ese límite, que en este caso, como vimos, es de 2.338.198 y hace el cálculo. Si es mayor, pues solamente le liquida el 35% y si no le liquida el 50%. Importante para leer la fórmula, pues tener el contexto general de lo que está formulado como tal del concepto. Vamos a mirar otro concepto que se llama SUBAL. Al igual que la bonificación por servicios, para los empleados públicos también se les paga. Entonces dice acá que el subsidio de alimentación, de una validación, dice si el básico de la persona, si el básico en cargo es menor o igual al límite de alimentación, que es igual al mismo límite de la bonificación, 2.338.000. Si es menor, paga el subsidio de alimentación dividido 30 por día cese. O sea, este concepto ya no lo pago pleno, está en función de los días de sueldo que tiene la persona, de los días que viene a trabajar la persona. Entonces voy a buscar esta otra variable también, que se llama PSUA, ¿cierto? Que hace referencia al subsidio de alimentación, que en este momento está en 83.385. Entonces aquí está diciendo, si el básico es igual a 0, déjele 0. Pero si el básico en cargo es menor o igual al límite de alimentación, paga el subsidio de transporte dividido en 30 por día cese. De pronto me dicen, yo quiero leer un concepto de deducción. Bueno, miremos un concepto de deducción, una fórmula. A ver si aquí en esta base de datos tenemos una que se llama la vivienda. Y vamos a ver cómo está formulada. La vivienda. Hacemos formular. Leo concepto. Y dice que este concepto hay una variable también, F10, que me dice que si F10 es mayor de 0, solamente tome la novedad de descuento, divídala entre 30 y multiplique por los días que ha laborado el funcionario. ¿Qué quiere decir? Que él tiene una novedad de descuento. Si tiene una novedad de descuento, divido en 600. Vamos a suponer que es 600.000 pesos. Divido entre 30 por 30. ¿Cuánto le va a descontar? 600.000 pesos, ¿cierto? Es la novedad que le hemos dado al sistema. Divido 30 por el número de días laborados que trabaja la persona. Esa es otra forma de leer la formulación. Entonces, ahí en conceptos. Importante comentarles a ustedes que para efectos de seguridad social tenemos un ingreso base en situación normal, ¿cierto? Donde él va a tomar los conceptos que son de situación normal para efectos de hacer los cálculos de salud y de pensión, ¿cierto? Tenemos otro ingreso de caja de compensación. Entonces, acá tenemos un ingreso de caja de compensación. ¿Qué conceptos voy a tomar para calcularle el aporte al SEN, al bienestar, a la caja de compensación? Pues acá está el concepto INGCN, que lo que hace es una sumatoria de los conceptos que recibe la persona. Si yo hablo del ingreso de cesantías, también me va a decir cuál es el ingreso cuáles son los conceptos que toman. Vamos a mirar el INGT para efectos de retención en la fuente. Me dice que hace una sumatoria de todos los ingresos, ¿cierto? Más los reajustes que tenga la persona entre el 1 de enero, ¿cierto? Dice aquí, si la fecha es igual, la fecha del 1 de enero, vamos a trabajarla un momentico para mirarla, ¿no? Entonces dice primero que todo, sumatoria de ingresos, ¿cierto? Más la sumatoria que yo tengo de reajustes, ¿cierto? Menos la sumatoria que yo tengo
a 31 de enero, ¿cierto? Acá dice que si la fecha final es igual a 31 de enero, o si hay liquidación definitiva del valor actual de cesantías y el pago de intereses, ¿no? Entonces mire que aquí estamos haciendo ya una lectura. Si estamos en 31 de enero o si hay una liquidación definitiva, él tiene que tener en cuenta que si hay pago de cesantías e intereses los debo descontar. Entonces ya mire que ya nos está llevando por otro lado a tener en cuenta. Mira que hay dos situaciones, aquí también vuelve y dice que si la fecha es 1 de enero, pues descuenta el pago de cesantías y el pago de intereses. Y nos dice que si el procedimiento es 2, ¿sí? Y que si la fecha es igual al 31 de julio, ¿cierto? También debe tener en cuenta el pago de la prima de servicios. Entonces son sí condicionales. Poco a poco uno empieza a ir mirando las condiciones. Aquí muestro, sí, la fecha es tal o liquidación definitiva, que hace sí por sí, que hace por sí y que hace por no. Acá lo estoy mostrando. Entonces, si se da esta condición, mira, aquí estamos viendo, solamente analizando este pedacito. Si la fecha final es igual al 31 de enero o hay una liquidación definitiva, tome el valor actual del pago de las cesantías más el valor actual del pago de los intereses de cesantía, y si no, deje cero. Estamos trabajando por pedacitos. Aquí hay otra condición también, si la fecha es igual al 1 de enero, hace una validación de otros dos conceptos también. Aquí hay otra condición, si el procedimiento es 2 y la fecha es igual está entre el 1 de julio y el 31 de julio, va a tomar el último pago de la prima de servicios. Esta sería la forma como empecemos a leer cada uno de los conceptos.